Vamos a dejar entonces a nuestro próximo expositor. Corresponde al doctor Marcos Díaz. Él es el responsable académico del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que está desarrollando el programa espacial basado en nanosatélites de la universidad. Recibió su título de ingeniero eléctrico en el 2001 en la Universidad de Chile, sus grados de máster y doctor en ingeniería eléctrica del 2004 y 2009, respectivamente, de la Universidad de Boston. Sus intereses de investigación están relacionados con el estudio del plasma turbulento ionosférico, con técnicas de estimación ionosférica usando radares ionosféricos ISR, con instrumentación y radioastronómica espacial, tecnología para nanosatélites. Anteriormente se ha desempeñado como asistente de investigación en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano y en el Observatorio MIT-HISTAC, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Boston. Es el académico responsable del Laboratorio de Exploración Espacial y obviamente que es un laboratorio multidisciplinario alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que está desarrollando el programa espacial basado en nanosatélites de la universidad. Dejo con ustedes al doctor Marcos Díaz con el tema investigación, formación e innovación con nanosatélites del tipo CubeSat. Lecciones aprendidas en el programa espacial Suchai. Adelante, por favor, Marco. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto, ya. Ok. No sé por qué se me queda quieto la primera página en el fondo, pero tuviste el título en el fondo de la presentación. Voy a hablar un poco del programa que estamos desarrollando en el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria, como bien dijiste. Voy a contar un poco sobre lo que son los CubeSat, cuál es la dirección que hemos tomado, que hemos ido tomando en términos de formación de capital humano, en el fondo, y de aprendizaje, y cómo esto ha sido un motor de desarrollo tanto tecnológico como de conocimiento, en el fondo, y cuáles son un poco las cosas que vienen hacia el futuro, en el fondo. Bueno, voy a partir con el CubeSat como para resumir un par de cosas. Los CubeSat, básicamente, filosóficamente, son una cosa que en términos centrales es distinta a los satélites clásicos. Los satélites clásicos se parte por el payload, en el fondo. No sé por qué se me está moviendo solo esto. Parte... déjenme. Creo que ese es ya entendí cuál es el problema. Fondo, que era que había practicado el tema y me había saltado la primera y me quedaron con los tiempos anteriores. Ya, entonces, lo que mencionaba es que en los satélites clásicos, en el fondo, los satélites se forman basados en la carga útil o el payload. Entonces, si por ejemplo el Hubble parece telescopio porque es un telescopio y el satélite se construye alrededor de él. En el contexto de los CubeSat, el satélite estandarizado tiene un tamaño, un peso, una distribución de peso definido, y si uno respeta esas condiciones en el fondo, puede ir en esta cajita que se ocupa para nivelar los pesos. En los cohetes, cuando uno pone un satélite que tiene distribuciones de masa diferentes para no perder el centro de masa del cohete, se ocupa masa más pequeña para nivelar al cohete. Y eso entonces ahora ya no se hace con masa inerte, sino que con masa que después es lanzada como satélites estandarizados, que son los CubeSat. Y el concepto permitió bajar los costos de forma similar al concepto de los contenedores en los barcos. Una vez que se definió cómo era la forma de los contenedores, las grúas, todo el sistema que se encaja, toda la estructura está bien estandarizada y se pueden apilar uno al lado del otro, y entonces esto abara todos los costos. Además, siguiendo una línea de miniaturización de vehículos, aprovechando la electrónica de los teléfonos inteligentes, en el fondo, ocupamos electrónica más moderna, que es bastante miniaturizada y además de bajo consumo,
para que quepa en estos pequeños vehículos, en el fondo, haciendo que sean bastante poderosos y bastante modernos y nos sirven para estudiar y evaluar nueva tecnología que usualmente no ha volado antes, no ha ido al espacio anteriormente. En el fondo, por lo tanto, no tienen mucha herencia de vuelo, pero podemos aprender con poco riesgo, porque son de bajo costo, en el fondo, eh, eh, cuál es el desempeño de esta tecnología. Hay distintos tamaños que dependen del tamaño de la caja, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, en el fondo ocupar solo una fila de esto, y 6 unidades y 12 unidades, que es por el momento lo que, en lo que se está estandarizando. Bueno, estas cajas, una vez que ya llevan varios, o uno más grande, o varios pequeños, CubeSat, se encajan en unos anillos, en el fondo, que se ubican en la ojiva, en el fondo, o sea, en la tercera etapa, en la ojiva, en la tobera, perdón, de la tercera etapa de el cohete. Y aquí vemos un video de uno de los lanzamientos del PSLV de India, el anterior al lanzamiento del Sukhoi 1, pero fuimos con ese mismo proveedor en su minuto, en el fondo, y ahí vemos salir los satélites primarios, que son los que pagan principalmente el vuelo del cohete, y posteriormente a ello se empiezan a desplegar los pequeños satélites, en este caso CubeSat de 3 unidades de la empresa Planet, que fueron del orden de 86 satélites de 3 unidades de 3 kilos de una empresa comercial que se mueve a nivel mundial. Bueno, esto que ha permitido la reducción de costos de estos pequeños satélites, en el fondo, y su agilidad de manufactura, ha permitido nuevos conceptos, tanto de investigación como de emprendimiento. En particular, estas imágenes son de la constelación, de lo que acaban de mostrar, de ese lanzamiento de la empresa Planet, que es una empresa norteamericana, que nació como un emprendimiento en 2013, bastante pequeño, en una empresa casi que de garage, con estos vehículos de 3 litros en el fondo, y ellos tienen del orden de 100 de estos vehículos mapeando la Tierra con una resolución similar, bastante similar al Alphasat Charlie, con vehículos bastante más pequeños. Para hacer eso se ponen más abajo, por lo tanto se caen, pero como son relativamente baratos, los reemplazan continuamente, en el fondo. Aquí se ve cómo nació la empresa en una cochera y cómo ahí en el círculo rojo ese es el satélite y uno de los corazones de la empresa que desarrollaron estos emprendedores. Entonces, la estrategia que nosotros tomamos alrededor del 2009, primero fue, ¿por qué Chile debería hacer eso? La primera pregunta que nos hicimos es si Chile era un buen lugar para trabajar en el espacio, en el fondo era pertinente, y la respuesta es que sí, tenemos varias ventajas en ese proceso. En particular, somos un país bastante largo en el hemisferio sur, es decir, cubrimos muchas latitudes. En equivalente al hemisferio norte tenemos parte de Canadá, Estados Unidos y México, es decir, solo un país tiene muchas latitudes en el fondo en ese contexto. Estamos en el hemisferio sur, donde hay más agua que tierra, por lo tanto es clave para bajar datos en el fondo, también es clave si consideramos la isla de Pascua en medio del Pacífico en el fondo. Entonces tenemos varios lugares estratégicos. Nuevamente la variación de latitudes también nos da distintas variaciones geofísicas en el fondo, donde podemos calibrar sensores, donde utilizamos la calibración de sensores, tanto para los satélites de defensa que tiene Chile como para los satélites que estamos desarrollando nosotros en el ámbito más académico. Por otro lado, tenemos un área tecnológica bastante potente que ya nos acerca al espacio. Nosotros somos un país espacial de una u otra forma, somos la ventana al mundo. La mayoría de los telescopios y de los sistemas más grandes y relevantes en términos astronómicos están en Chile, y desde ahí se desprende tecnología que ocupamos en muchos ámbitos, en comunicaciones, tanto de radio como óptico, en el fondo, en sistemas de traqueo, es la misma tecnología y son muchas de las mismas capacidades y tenemos el mismo capital humano en muchos aspectos. Y mucha de la tecnología que estamos desarrollando los grupos, yo pertenezco al grupo de instrumentación radioastronómica en la Universidad de Chile, mucha de la tecnología que desarrollamos como prueba y como conceptos investigativos para los radiotelescopios o para los telescopios, juntos son miniaturizados y pueden ocuparse en estas nuevas plataformas que están apareciendo, esta irrupción de nueva tecnología llamada CubeSat, que son estos vehículos estandarizados.
Lo que hemos hecho también nosotros en términos efectivos es empezar a definir ideas de largo plazo para el desarrollo. En el fondo, estamos trabajando en los conceptos de monitorear el ambiente espacial. Primero, es clave para entender bajo qué condiciones ambientales están trabajando los sistemas que estamos desarrollando, los sistemas tecnológicos en el fondo. Y además es importante para nosotros como país, puesto que el sistema de protección que incluye a la magnetosfera de la Tierra, justo tiene la debilidad, tiene al ser más débil el campo magnético en ciertas zonas del planeta, significa que las partículas que son blindadas por este campo magnético pueden penetrar más abajo y dañar la infraestructura y perturbar también las capas altas de la atmósfera. Todo esto ocurre en el Atlántico y en el hemisferio sur, en Sudamérica. Entonces, somos, por un lado, afortunados, en el fondo, en términos investigativos, de investigar estas zonas de débil campo magnético y de baja altura de penetración de las partículas y de la radiación emitida por el Sol, pero por otro lado, significa que hay varias cosas que pueden ser complicadas para la tecnología de los satélites pasando por Chile. Se puede ver perturbado el GPS, se pueden ver perturbadas las comunicaciones, pero además la tecnología también se ve perturbada por estas cargas de partículas en el fondo que están asociadas a la actividad solar. Y eventualmente esos fenómenos también impiden que nuestra tecnología se pueda ocupar simultáneamente, por ejemplo, con los radiotelescopios, o se ocupe completamente sobre Chile, porque estamos en lugares donde las tormentas afectan más. Pero también hay otros motivos, en particular, además de entender el ambiente espacial, uno puede entender cómo se relacionan los campos magnéticos entre cuerpos y entre partículas. Como mencionamos acá, por ejemplo, como vemos en este video, bueno, en una de las lunas de Júpiter, que no tiene atmósfera, pero que tiene actividad volcánica, emite cierto material gaseoso hacia afuera, que igual que la atmósfera de la Tierra, se ioniza con la luz del Sol y genera partículas cargadas, que al moverse en el campo magnético de Júpiter, en el fondo, se alinean nuevamente, igual que en el campo magnético de la Tierra, con el campo magnético de Júpiter, y ese movimiento, como todo movimiento de carga de electrones, es como si fuera una antena, radia señales electromagnéticas en el fondo, y nosotros podemos escuchar esa radiación, y por la morfología de Júpiter, estos beacons electromagnéticos que tienen una cierta periodicidad cuando apuntan hacia la Tierra, en el fondo, justamente penetran a la ionosfera, que bloquea mucha de esta radiación, si la queremos observar desde Tierra. Pero estas cosas son semejantes a la interacción de planetas con Tierra. Podría pasar que hay planetas con atmósfera que interactúan con los campos magnéticos de su estrella, en el fondo de sus soles, y generar estos beacons, y en algunos casos esto se está detectando desde Tierra a muy baja frecuencia. Si queremos detectar muchas de estas cosas, en el fondo, en particular emisiones UV de los soles, pero además esa actividad con radiación de partículas moviéndose entre los campos magnéticos, nos permite, eventualmente nos podría permitir entender si un planeta tiene un campo magnético en términos de radio, pero mucho de eso tenemos que hacerlo desde fuera. Lo mismo pasa con el método de ocultación. Si nosotros miramos una estrella, en el fondo, somos capaces de, si la estamos manteniendo, si lo estamos mirando continuamente, somos capaces de ver el paso de un planeta y que oculta y que baja la intensidad de la luz y el tiempo de la intensidad de la luz. Por lo tanto, con el ancho de ese tiempo de cruce podemos saber la distancia a la que está con el Sol, por lo tanto saber si está a la distancia apropiada en términos de temperatura, y por la bajada el tamaño del planeta. Y si eso justamente también lo estamos conectando con el estudio de la actividad solar o de esa estrella, la actividad de esa estrella, con beacons de radio, también podríamos decir eventualmente que tenemos presencia de campo magnético, que también es vital para la vida. Todas estas cosas requieren muchas cosas, requieren un apuntamiento muy fino, requieren capacidades de bajar datos en el fondo. Por lo tanto, queremos trabajar en estas direcciones, entender a nuestro propio planeta, entender cuáles son las señales que podríamos estar viendo, y por ende son desafíos difíciles, pero vamos paso a paso tratando de desarrollar esto y la tecnología que nos lleva.
Hicimos un proyecto semilla de una unidad que principalmente medía el ambiente espacial preliminarmente con contadores de partículas y la Lightning Probe, es decir, que mide las partículas en la ionosfera. Nosotros tenemos dos tipos de partículas cargadas, una que viene desde la atmósfera por la energía del Sol, disocia las moléculas de la atmósfera y quedan partículas cargadas, pero que no tienen grandes aceleraciones. ¿Sí? Están ahí quietas porque son de la atmósfera. Por otro lado, vienen partículas que vienen emitidas del Sol y esas tienen grande energía, grandes velocidades y grandes aceleraciones y se mueven a través del campo magnético de la Tierra. Nosotros medimos eso con el Suchai 1 y a partir del Suchai 1 fuimos capaces de mejorar y de entender cómo teníamos que mejorar nuestro laboratorio sin hacer grandes escalas y empezar a pensar en las nuevas misiones, los nuevos proyectos, en particular con satélites un poco más grandes, de 3 litros en el fondo, y pensar en más puntos, en más de un satélite, y creamos nuestra primera constelación, que es lo que estamos operando actualmente. Y también desarrollamos una estrategia de serendipia activa, es decir, no solo estamos pensando en el espacio, sino que estamos pensando en que las cargas útiles o los instrumentos y los payloads funcionen en tierra. Tenemos una serie de instrumentos que funcionan y que tenemos dispuestos como radares de nube, en el fondo, en particular fotómetros solares, detectores de radiación de antena, en el fondo, etcétera, etcétera, que primero se prueban en tierra y nos sirven para monitorear algunas variables ambientales, en el fondo, que también las utilizamos en tierra. El fotómetro solar, por ejemplo, son solo LEDs que nos permiten medir aerosoles, pero además de hacerlo razonablemente bien en el fondo, y que hay que trabajar para ello, todo eso también lo ocupamos para obtener la orientación del satélite y de los satélites en el espacio también, con sistemas más miniaturizados. También desarrollamos toda una plataforma de radiosonda, es decir, que podemos subir con globo, por lo tanto podemos entrenar a los estudiantes y probar nuestro sistema en plataforma aérea antes de pasar al sistema espacial, es decir, a los satélites. Bueno, el inicio de los CubeSat, de cierto punto, como ya había mencionado, partió con la semilla del Suchai 1, que significa Suchai Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation, Suchai, que trata de emular la palabra Suchai, que significa esperanza en la lengua mapudungun. En el fondo, fue financiado íntegramente por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, entonces una inversión interna de la universidad en el fondo, y como les mencionaba, tenía algunos sensores y probamos muchas cosas al respecto, sistemas de despliegue, sistemas que tenían relación con impresión 3D, estos son materiales novedosos que se están poniendo, pero que se imprimen, lo mismo con la cámara, y esta esferita que es el Lightning Probe, que lo vamos a ver en la imagen, tenía que salir del satélite, tenía que ser desplegado para poder medir apropiadamente en el espacio, en el fondo. Y aquí hay unos pocos resultados que no voy a entrar demasiado en estos detalles, simplemente lo que quiero decir es que pudimos hacer ciencia e investigación con el satélite, en el fondo pudimos desplegar, y aquí está la prueba de la cámara de esferita, que nos sirvió para verificar que nuestro sistema de despliegue estaba funcionando, en el fondo, que la esferita sale en nuestras imágenes, y pudimos medir la anomalía del sur Atlántico en periodos de calma y también en periodos de tormenta, donde también nos aparecía en el sensor el cinturón de radiación externo y no solo el interno de que corresponde a la anomalía del sur Atlántico. Notamos diferencias entre el día y la noche, es decir, la anomalía se mueve en términos de latitudes, por las presiones, por la geometría, y estamos trabajando en la cuantización de esto. Estos datos son de un mes, entonces cada punto requiere un tiempo diferente y una posición diferente en el espacio, por lo tanto estas imágenes que se ven aquí son medias mentirosas, cada punto corresponde a un tiempo y un espacio diferente. Por lo tanto, es difícil estudiar la dinámica espacial o el fenómeno con un puro satélite, en el fondo, aunque nuestro detector de partículas es bastante miniaturizado. Esta tarjeta es de 9 por 9 centímetros, en el fondo es bien pequeño, es como una cajita de fósforo nuestro sensor, pero de todas formas, entonces lo que nos propusimos fue poner más puntos y por ende utilizar más satélites. Y esa es la misión. Tenemos 3 satélites midiendo nuevamente lo mismo, pero agregamos además del Lightning Probe y de contadores de partículas en el fondo, magnetómetros en el fondo, GPS de 2 frecuencias,
que nos permiten hacer algunas otras mediciones y contrarrestarlas, el debilitamiento del campo magnético con el aumento de partículas y la ionización de iones con un diferente tipo de LACNIC probe, con la aparición de electrones en el GPS de 2 frecuencias, en el fondo. Pero también en el Suchai 1 nosotros no podíamos actuar, no podíamos cambiar la orientación del satélite, podíamos estimarla a partir de las fotos, pero no podíamos actuar, no podíamos movernos. Entonces, eso nos generó toda una estructura también de un sistema para mover el satélite utilizando electroimanes, magnetorquers en el fondo, ruedas de reacción y sistemas de orientación más precisos con seguidor de estrella en el fondo, y sistemas de comunicación y de orientación también, porque este sistema, vamos a ver un ejemplo, nos sirve como angle of arrival de señales entre los satélites eventualmente y también con sistemas de comunicación en tierra. Como estamos midiendo el ambiente espacial, nos sirve para evaluar otros sistemas que queremos poner en el espacio y que queremos saber cómo funcionan para nuevas misiones, en el sentido de que, por ejemplo, queremos saber si esta cámara que nunca había volado, la cámara PCO, que tiene buenas prestaciones en el rango V, en el fondo, si nosotros queremos evaluarla, podemos saber cómo funciona en alta radiación o durante una tormenta específicamente, y podemos estar midiendo, junto con medir el ambiente espacial, el desempeño de la cámara, que está pensada para medir la contaminación lumínica, es decir, está optimizada para detectar poca luz en el fondo, y ese es nuestro primer juego para desarrollar nuestro telescopio astronómico en estos pequeños vehículos, en el fondo. Hay misiones ya con CubeSat en hacer esto que yo les mencionaba del tránsito, la misión Asteria de MIT con JPL y Caltech, en el fondo. Entonces son gente con cierto grado de experiencia, en el fondo, desarrollando esto, pero nosotros podríamos no estar tan lejos de desarrollar las capacidades para hacer esto. Por otro lado, tenemos un satélite que está explorando y que lleva sistemas biológicos, por ende estamos haciendo lo mismo, estamos llevando extremófilos, microorganismos extremos que podrían servir para distintas cosas en futuras misiones espaciales con humanos, para limpiar el agua, para procesar tóxicos, para lixiviación en el fondo, etcétera, etcétera. Además, llevamos transistores de grafeno que podrían ser relevantes como detectores, por ejemplo, en infrarrojo y a temperatura ambiente, y no tener que hacer criogenia. Y en particular también estamos probando un sistema de comunicaciones IoT LoRa, y para eventualmente recolectar datos desde tierra, en el fondo en pequeños sensores que están distribuidos en zonas remotas, y guardarlos en los satélites y después descargar esos datos en tierra una vez que pasan por la estación terrena. Y también estamos trabajando la idea, el concepto de desplegar más sensores en el espacio, en el fondo, y por ende soltar pequeños satélites, y tenemos femtosatélites que son satélites del tamaño de un pequeño celular, en el fondo, que lleva magnetómetros para medir el campo magnético con más puntos durante una tormenta solar. Eso todavía no se están desplegando, así quedaron los satélites antes de su ida a Florida, porque estos satélites fueron lanzados desde Cabo Cañaveral en un Falcon 9 de la empresa SpaceX. ¿Qué queremos aprender? Bueno, queremos aprender de constelaciones, operar. Usualmente Chile ha estado trabajando en el desarrollo y en la operación de satélite. En general, siempre tenemos un satélite. Entonces queríamos aprovechar la miniaturización de estos vehículos para aprender cuáles son las complejidades de trabajar con más de un satélite, en el fondo, y cuáles son las ventajas también que podemos hacer, tanto en su desarrollo, porque nosotros no solo estamos adquiriendo los satélites, sino que estamos también desarrollando y mezclando el desarrollo, es decir, hay componentes que nosotros compramos, pero también hay componentes que nosotros desarrollamos nosotros mismos, y que se tienen que juntar y que tienen que trabajar juntos. Entonces el software de vuelo también es clave para nosotros. Aquí en particular tenemos muchos de los sistemas de actuación y de estimación más potentes que estamos trabajando, el propulsor de plasma que estamos trabajando con el equipo de Leopoldo Soto en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ese todavía no va en las misiones, pero ya tenemos un prototipo que es relativamente funcional, todavía no cabe completamente en los sistemas, pero vamos en esa dirección.
Llevamos un sistema comercial de magnetorque, que es un electroimán que ocupa el campo magnético de la Tierra para mover el satélite, para hacer torque, pero llevamos ruedas de reacción desarrolladas por nosotros, llevamos Star Trackers desarrollados por nosotros, y llevamos un sistema de AOA desarrollado por nosotros que tiene ventajas para permitir cámaras o sistemas láser óptico que también se pueden guiar desde tierra, como vamos a mostrar aquí en un pequeño videito. Aquí están en los satélites las ruedas de reacción durante algunas de las pruebas, en el fondo. Así quedaron eventualmente integradas los satélites. Hicimos muchas pruebas en la cámara de termovacío que tenemos en el laboratorio, también después de vibraciones, en el fondo, etcétera, etcétera. Hicimos bastantes pruebas para entender si todos los sistemas seguían funcionando bien al emular el ambiente espacial. Aquí se ve cómo está trabajando el prototipo de propulsión de plasma, en el fondo, y aquí hay una forma de mirar cómo con dos antenas y la diferencia de fase de la señal, lo que está en mi mano es un beacon, en el fondo, que emite una señal, pero al tener dos antenas patch en el vehículo, podemos discernir desde dónde viene la señal y por ende el vehículo lo puede seguir, apuntar ese sistema, y por ende podemos ayudar con un beacon electromagnético o de radio a apuntar a un posible telescopio, por ejemplo, abajo, para facilitar el enlace en comunicaciones ópticas, si tuviéramos un sistema de comunicación óptica, que es para donde vamos en el futuro. Bueno, algunos hitos alcanzados. Bueno, hemos sido capaces de integrar ya 4 satélites y mezclando componentes que son comerciales, que compramos de distintos proveedores y distintos vendors, con sistemas desarrollados por nosotros mismos. Hemos aprendido a desplegar cosas, tanto comerciales como de nuestro propio sistema. Como ven ahí, así van a salir los femtosatélites. Hemos aprendido al respecto de las pruebas para poder ser lanzados. Hay pruebas que tienen que ver con la operación en el espacio, pero también hay pruebas que tienen que ver con el lanzador. El lanzador nos pide pruebas de vibración y nos pide pruebas de cocinado, de aumento y disminución de temperatura, en el fondo, y eso lo sabemos hacer para 2 proveedores en particular, para el PSLV de India, desde donde salimos con el Suchai 1, y para el Falcon 9 de SpaceX, que es con el que salimos, con el cual nos fuimos al espacio en el último viaje con los 3 vehículos simultáneamente. Nosotros tenemos un acuerdo, aquí ven el logo de SPEL, de nuestro laboratorio, en el fondo. Esa máquina, en el fondo, ese gran satélite, es de una empresa italiana que se llama Diorbit. Nosotros tenemos, con el laboratorio, hemos creado un acuerdo con esta empresa, que partimos como cliente, pero ya estamos desarrollando tecnología conjunta, en el fondo, entre ellos y nosotros, para ir cada vez desarrollando más experimentos, y de hecho nos acabamos de adjudicar un nuevo proyecto para trabajar en conjunto el desarrollo de nuevos experimentos que les interesan a ellos, en particular, por ejemplo, las comunicaciones ópticas, junto con nosotros, con sistemas acá en tierra, en el fondo. Acá vemos la imagen de cómo esta cajita nos soltó en el espacio. Ese en particular era el Plaza, y así nos fuimos al espacio, y actualmente estamos operando los satélites. Aquí hay una imagen tenemos toda la estación terrena también en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el techo del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Tenemos las antenas, los sistemas, los rotores, las conexiones, en el fondo el software, y desde ahí podemos programar, evaluar, por ejemplo, cuáles son las temperaturas de distintos sistemas, en el fondo programar los satélites, y eventualmente pedir la bajada de datos de distintos componentes o distintos elementos que hayamos ocurrido en la noche anterior o en la pasada anterior específicamente. Pero tenemos toda esta capacidad ya de operación, de seguimiento de los satélites y de comunicación con ellos. Algunos resultados preliminares: en el fondo tenemos varias pequeñas cámaras en los satélites que nos permiten tomar distintas imágenes, y lo que estamos trabajando es en la orientación, ocupando diferentes cámaras y de diferentes sensores. Por ejemplo, en la noche tenemos el PlanSat, que tiene cámara infrarroja, junto con cámaras ópticas que nos permiten mirar eventualmente las estrellas y poder posicionarnos más fino mirando las estrellas, o de día. Por ejemplo, estas son fotos del Suchai 3, donde podemos mirar la Tierra con cámaras que están ortogonales, por ende, si nos sale el sol,
y la Tierra podemos mejorar la capacidad de vectores y ocupar Machine Learning para ver cómo deberíamos ver distintas, en nuestra proyección, si el satélite tuviera una cierta posición, cómo debería ver a la Tierra y si tuviera una cierta orientación o una cierta actitud, se estuviera moviendo de cierta forma, cuál es la proyección de imágenes que debería haber. Y todo eso se puede programar porque estamos trabajando con Raspberry Pi arriba, estamos probando mucho su desempeño arriba, por lo tanto podemos hacer procesamientos bien inteligentes. En particular tenemos Raspberry Pi 2, que tiene 4 cores, entonces podemos hacer harto procesamiento, en particular para las capacidades que tienen estos chipsets en el fondo. Pero también hay harto procesamiento de imágenes. Aquí hay información, dónde está el Sol, esta es la Tierra, pero estas son imágenes difusas, no son tan claras como aquí. Y aquí se ve el borde de la Tierra, pero también se ve el Sol. Entonces estamos aprendiendo a cómo determinar cómo extraer información de todas estas imágenes que estamos recolectando. Y como les mencionaba, también podemos jugar a tener target, cómo queremos que se vean una cierta secuencia de fotos, porque eso nos dice qué es lo que queremos hacer, ya que hay unos pequeños videitos de cómo en particular los satélites están viendo los movimientos. Aquí hay un conjunto de fotos tomadas por el Suchai 3, en el fondo con estas pequeñas cámaras de Raspberry Pi, y lo mismo en particular aquí con el Plansat, que se ven distintas secuencias y cómo se están moviendo los satélites en latitud, y por ende cómo podemos estimar cuál es la latitud que tiene. Todavía no hemos llegado al proceso porque hemos estado probando sistema a sistema. Nosotros nos fuimos al espacio el 1 de abril, pero empezamos a salir a mediados de abril, finales de abril. Entonces todos estos meses hemos ido aprendiendo cada uno de los componentes, cada una de las partes para entender qué cosa funciona bien, y las hemos ido trabajando de a uno. Otros resultados interesantes y sabrosos son los extremófilos en el fondo. Nosotros tenemos una cámara, tenemos los extremófilos, tomamos imágenes, también tenemos un sistema de luz para poder medir, similar a lo de los fotómetros solares que mencionaba yo ahí. Es decir, uno puede poner un detector, puede poner una luz, y si va bajando la intensidad de la luz es porque hay algo en el medio, en el fondo, y puede estar creciendo algo en el medio, que son los microorganismos. Pero también queríamos poner fotos porque eso nos da evidencia de que en realidad está funcionando bien ese instrumento, que tampoco lo habíamos volado antes. Si el LED se degrada o si el detector se degrada, van a entregar datos como si algo estuviera creciendo, pero en realidad es una degradación del instrumento, en el fondo, y no realmente un crecimiento de los extremófilos. Acá tenemos una foto porque hicimos 2 muestras, una muestra que quedó en tierra, una muestra que se fue al espacio, en el fondo. Aquí esto amarillo que se ve es una tarjeta Rad-Hard, en el fondo como la de los reactores nucleares, en el fondo, para ver radiación o los lugares de radiación. Lo que nosotros queríamos medir con ellos es que en la imagen también poder cuantificar, aunque tenemos sensores de esto, pero también en la imagen cuantificar si está recibiendo radiación y cuánta radiación respecto a la coloración que tiene aquí en el fondo. Y aquí vemos imágenes que se tomaron el día antes de integrarse a SpaceX, y aquí hay una imagen ya en julio, de hecho el 20 de julio. De hecho, esta foto se tomó exactamente en un conversatorio que estábamos teniendo justamente en el Colegio de Ingenieros, en el fondo, en la celebración de la llegada del hombre a la Luna. El 20 de julio, a las 11 de la mañana, se estaba tomando esta foto, justo cuando estábamos ahí conversando nosotros, y nos da indicio. Aquí tienen que poner harta imaginación. Como ven aquí, esto al principio parte bastante blanquito, pero empieza a crecer uno de estos microorganismos, que es el Pirococcus, y que se pone negrito en el fondo. Y si ustedes lo perciben aquí respecto a esta foto, se ve bastante clarito aquí, y aquí se ve bastante más oscuro en el fondo. Bueno, y también se nota que también se oscureció la banda central, en el fondo, y se ha ido oscureciendo con el tiempo, en diferentes imágenes para arriba, en el fondo, haciendo notar que hemos recibido bastante radiación, o los microorganismos han recibido bastante radiación. Entonces aquí hay un video de cómo nosotros tomamos estas imágenes. Ahí tenemos la cámara de Raspberry Pi, que está cerca de los contenedores extremófilos en el fondo, y se iluminan y se toman las fotos en el fondo.
Y aquí hay otro videíto donde aparece un poquito más nítido en el fondo, pero también aparecen los datos. Esta mancha que aparece ahí está bastante ubicada, ha ido creciendo con el tiempo, ya estamos en noviembre casi, ha ido creciendo, tenemos más fotos, pero más o menos permanece en la misma región y es producto del giro del satélite que le da una cierta gravedad al sistema. Así que también hemos encontrado mecanismos y hemos encontrado que hay diferencia entre el Suchai 2 y 3, su giro, con el giro del Plansat, que es producto que tiene líquido, puede absorber la energía y por ende tiene movimientos más clásicos en el fondo. Lo otro que hemos aprendido es que estos programas no son de una persona, no todo esto lo he hecho yo, en el fondo yo estoy aquí dando la charla, pero esto principalmente está hecho por gente joven, por investigadores jóvenes, de pre y de posgrado, muchos de ellos hoy día ya fuera del país, con su emprendimiento, con sus propios desarrollos, o trabajando en industrias y en empresas de alto nivel en este ámbito. En particular hay un equipo, mucho del equipo de software está hoy día en el DLR, que es la NASA de Alemania en el fondo, pero también colaboradores de otras universidades. Esto no es solo la Universidad de Chile, por eso es un equipo multidisciplinario, multiuniversitario en el fondo, y con universidades también internacionales y de cooperación internacional. Y le agradezco a todos ellos en el fondo, tanto universidades regionales como universidades nacionales. Entonces, el mensaje aquí es que se puede hacer, podemos desarrollar tecnología, podemos tratar de hacer ciencia. Y bueno, vienen las siguientes misiones. Ya hemos recibido, el viernes pasado recibimos parte del equipo, que el equipo de la Universidad Católica de Valparaíso y el equipo liderado por la Universidad de Chile, pero estamos todos en conjunto, tenemos distintas colaboraciones cruzadas entre ellos y nosotros también con otras universidades, con la Universidad de Santiago, con la Universidad de Valparaíso, la misma Pontificia Católica de Valparaíso y la Universidad de Antofagasta, en particular, que tenemos proyectos conjuntos y que estamos trabajando, y con otras en donde tenemos proyectos incipientes como la gente del núcleo de formación planetaria, que es de la Universidad de Valparaíso con la Federico Santa María, y de la Universidad de Concepción y de la Universidad Santísima Concepción. Entonces, la idea es que estamos formando un equipo y que vamos a volver a las misiones. Hemos recibido la suerte y probablemente en otra charla podremos conversar de las nuevas misiones que se vienen, que tienen relación más con un CEIU, pero también de misiones con la Estación Espacial Internacional y con la plataforma ION de The Orbit, como les mencionaba, a través de este acuerdo que estamos desarrollando con ellos, en el fondo. Así que aquí me detengo y bueno, espero no haberme alargado demasiado y haber dejado un poquito de tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Marco. Realmente creo que las lecciones aprendidas, tenemos mucho tiempo todavía para saber hasta dónde llegan. Cuéntanos un poco de costos para tener una dimensión, digamos, de cuánto cuesta un tema como este. ¿Cuánto ha sido la inversión que han hecho ustedes en materia de los nanosatélites, por ejemplo? Bueno, en términos de costo, todo esto, la ventaja y también la desventaja es que hay un subsidio grande de las universidades, en el fondo. Es decir, yo te puedo decir, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el Suchai 1, el gasto fue aproximadamente $200.000. ¿Sí? Por lo tanto, no suena tan grande, en el fondo suena como 200, hoy día el dólar de ahora son del orden de 200 millones de pesos, en el fondo, pero en dólar de esa época, un poquito menos, en el fondo. No suena tan abultado el presupuesto, pero obviamente que la infraestructura, todo lo tenía la universidad, además de que están los estudiantes a los cuales en algunas ocasiones se les puede pagar algo, pero la mayoría del tiempo no se les paga mucho en el fondo. Entonces, hay ahí un grado de subsidio, por ende, por lo mismo estos desarrollos son claves de hacerlos relacionados con la academia también, porque la industria y los nuevos desarrollos están subsidiados. Al trabajar en estos proyectos de investigación, desarrollamos capacidades, por ejemplo, como las ruedas de reacción o los Star Tracker, que después se pueden vender como productos, pero nosotros lo podemos probar en misiones científicas dentro de la universidad y que están subsidiados dentro de la universidad producto de esto. Las siguientes misiones ya, por ejemplo, los lanzamientos de los de 3U, costaron del orden de 130.000 euros cada uno, o sea, ponle $150.000, son $500.000 aproximadamente
solo los lanzamientos de los 3U, las construcciones deben andar por ahí dentro de lo mismo, entonces deben ser del orden de $1 millón en la construcción, pero tenemos un equipo, tenemos las becas de doctorado, porque tenemos del orden de 15 estudiantes de doctorado desarrollándose acá, más las becas de magíster. Entonces estamos hablando, todo esto es financiado tanto internamente por ANIT, anteriormente CONICYT, en diferentes proyectos, diferentes tipos de proyectos, tanto de desarrollo de laboratorio, de desarrollo de capital humano, como mencionaba las becas, y también de proyectos de investigación. Pero también hemos tenido financiamiento externo, fuera, el laboratorio, la Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha invertido, nos ha dado varios proyectos de investigación y de partnership, en el fondo de intercambio con Estados Unidos, en el fondo, y de hecho pagó el lanzamiento del Suchai 3, en el fondo. El PlanSat fue una cooperación, fue una donación también de la empresa esta, The Orbit, de Italia, y también hemos tenido mucha colaboración y apoyo y subsidio con las universidades de Embry-Riddle en Florida, donde nos estacionamos para hacer las pruebas finales y las últimas integraciones antes de entregarlo a SpaceX en Cabo Cañaveral, y con la Universidad de Tokio también, donde estamos desarrollando varios proyectos. Entonces, es difícil hacer los cálculos, pero yo diría que en términos de catch, lo que nosotros hemos recibido probablemente es del orden de $2 millones en distintos formatos así efectivos, pero probablemente hay un costo de inversión bastante alto que la infraestructura que ya tienen nuestras respectivas universidades, tanto la Universidad de Chile como las universidades y los centros asociados. Por ejemplo, en particular, Jenny Blamey, que nos ha apoyado con los extremófilos, ella tiene una fundación, Biociencia, que nos apoya específicamente con ella, y toda esa infraestructura ya es de ella y ya está montada. Mira, te voy a juntar dos preguntas acá que están en el chat, digamos. Uno, de qué oportunidades tienen los jóvenes o estudiantes de aprender o ser parte de estos proyectos sin ser parte de la universidad. Y el otro, que nos diga sucintamente nomás cuál es la órbita que llevan los satélites Suchai y cuál es la vida útil que han tenido. Ya, muchas gracias. Bueno, la respuesta es que sí, muchos de los estudiantes que trabajan en el laboratorio no son todos de la Universidad de Chile. Algunos son de la Universidad de Concepción de base. Bueno, muchos de ellos hoy día son estudiantes ya de posgrado. En el fondo terminan entrando a los posgrados, al doctorado, al magíster en la Universidad de Chile, pero no partieron así, partieron como practicantes, partieron como voluntarios, partieron como trabajos de título en otras universidades, y hay algunos que han partido casi de plan común desde el colegio, casi han pasado colegio, o gente de colegios técnicos también, por el laboratorio. En el fondo, profesores también han estado trabajando con nosotros. Y con respecto a la otra pregunta, la órbita, estamos en una órbita polar sun-síncronas, 500 kilómetros de altura aproximadamente, y más o menos los horarios de pasada para la gente que quiere estar ahí con un radio aficionado escuchando los satélites, es del orden de entre las 11 y la 1 de la mañana, en la mañana, así, en el día, y más o menos 12 a 2 de la mañana en la noche actualmente. Y las frecuencias son UHF 437, la que es más fácil de captar, aunque tenemos otras bandas. Perfecto, Marco. Muchas gracias una vez más por siempre estar presente cada vez que te solicitamos que nos puedas ilustrar con lo que está pasando en tu laboratorio y evidentemente con esta experiencia espacial de los Suchai. Espero el día de mañana o el próximo año poder tenerte para que nos cuentes de lo que viene y los proyectos que están desarrollando. Así que te deseo el mayor de los éxitos en tu quehacer y éxito también en los próximos proyectos que puedan tener. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y a toda la audiencia también como dijo Daniel, por la paciencia y por el interés en escuchar las cosas que se están haciendo y que estamos tratando de colaborar en conjunto con otras instituciones. Como bien decía, estamos tratando de colaborar con el Ministerio de Ciencia, con la Fuerza Aérea. Estamos en planos diferentes, pero siempre todo con la mayor disposición a conectarnos y a trabajar en conjunto por el desarrollo de esta área en el país. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Gracias Chao. a ti también. Okay.